Sean todos bienvenidos a mi cocina. Aquí tenemos unas hermosas caiguas. A quienes no conocen esta hortaliza, les contaré que la caigua es un alimento oriunda del Perú, considerado como muy saludable por ser rica en agua, fibra y de muy bajas calorías. Previene enfermedades cardíacas. Regula el metabolismo de las grasas, reduciendo el colesterol de la sangre. Y es ideal en una dieta sana para bajar de peso. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar un delicioso ajiaco de caiguas. Para esta receta necesitamos 5 caiguas, 1 cucharada de ajo, 2 cucharadas de ají amarillo, una cebolla mediana cortadito en cuadraditos pequeños, 1 cucharadita de pimienta y comino molido, 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de cúrcuma o palillos, 150 mililitros de caldo de verdura, sal, 3 papas cocidas, 200 mililitros de leche, un poquito de perejil picado y 100 gramos de queso fresco. Empezaremos la receta poniendo una cacerola al fuego. Echaremos aceite que cubra bien el fondo. Cuando empiece a calentar le vamos a agregar la cebolla. Vamos a rehogar hasta que las cebollas transparenten. Mientras tanto iremos preparando las caiguas. Después de haberla lavado muy bien, quitamos esta parte dura y luego abrirlo para quitar todas las semillas que tiene, así como la parte blanca, y luego cortarlo en julianas. En julianas no tan finas para que se note la caigua en la preparación. O si la quieres en forma tubular, las cortas así y le quitaremos las semillas de igual manera. Una vez que la cebolla empieza a transparentar, le vamos a agregar el ajos. Mezclamos los ingredientes para que se integre bien los sabores. Es importante ir echando los ingredientes uno a uno, dando el tiempo justo para que los ingredientes suelten sus jugos y se integren sus aromas. Así la preparación será más exitosa. Una vez que la cebolla y el ajo se han integrado bien y han reducido su volumen, agregamos el ají amarillo. Ahora también el ají le vamos a mezclar muy bien con el sofrito y vamos a esperar como un par de minutos para que se sofría muy bien. A continuación echamos la pimienta. Mezclamos seguidamente el comino. Volvemos a mezclar. Continuamos agregando el orégano. Removemos y agregamos el palillo o cúrcuma. Mezclamos todo para que se integren bien todos los aromas. Y una vez que esté bien integrado todo el sofrito,
Agregamos las caiguas. Lo vamos a mezclar bien con el sofrito para que cojan todos los aromas que lleva. Esta preparación la estamos trabajando a fuego medio. Una vez que está bien mezclado con el sofrito, agregamos el caldo de verduras. Si no eres vegetariano, le puedes agregar otro tipo de caldo, como caldo de carne o de pollo. Volvemos a mezclar. Es mejor echar poco líquido, ya que las caiguas también soltarán sus propios líquidos, que será suficiente para este plato. Echamos la sal según nuestro gusto y después de que empiece a hervir, esperamos 10 minutos tapado. Una vez pasado el tiempo de cocción, comprobamos que las caiguas están tiernas. En este momento le vamos a agregar la leche. ¡Qué rico! Nada más echarle la leche, ya empieza ese aroma tan característico del ajiaco de caiguas. Cortamos las papas en trozos grandes o pequeños, eso será a tu gusto. Seguidamente le vamos a agregar las papas. Mezclamos con mucho cuidado que no se nos rompan las caiguas, que están bien tiernas, para que se sumerjan las papas. Ahora le vamos a dejar 5 minutos a fuego suave. Así las papas también cogerán ese aroma delicioso de nuestro ajiaco de caiguas. Después del tiempo de cocción, comprobamos que las caiguas están tiernas. En este momento le vamos a agregar la leche. ¡Qué rico! Nada más echarle la leche, ya empieza ese aroma, el aroma del delicioso ajiaco de caiguas. A continuación, vamos a quitar del fuego y desmenuzamos el queso fresco. Removemos con mucho cuidado para que se mezcle el queso con los demás ingredientes. Y con el calor que tiene, se fundirá un poco. Como ves, esta es una receta fácil, muy sustanciosa, baja en calorías, que la podemos tomar en una dieta sana para bajar de peso. Dejamos reposar y luego lo vamos a servir caliente y listo. Y bien, queridos amigos y amigas, servido mi ajiaco de caiguas con un poquito de arroz. Solo me queda espolvorear un poquito de perejil picado y nos vamos a disfrutar de este delicioso plato peruano. Te invito a visitar mi canal, donde encontrarás muchas más recetas deliciosas y fáciles de preparar. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente receta.